Leer Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 al 14. Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 al 14. Hoy vamos a hablar un tema titulado Cristo es la salvación para todo ser humano. Cristo es la salvación para todo ser humano. Dice Efesios 1 del 11 al 14. En esta versión dice así: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Pueden sentarse un momento, hermanos. Siéntense. Gloria a Jesucristo, aleluya. ¿Cómo nosotros hemos obtenido la salvación? Esta carta nos habla de que ha sido por gracia. Amén, gloria a Dios. No ha sido por nuestras obras. ¿O ha sido por nuestras obras? ¿En qué le ha impresionado a Dios nuestra vida para darnos la salvación? ¿Se ha sentido Dios acaso obligado por nuestro buen comportamiento para darnos esta salvación? ¿Esta salvación se limita a un grupo específico, a una nación solamente, a un lenguaje? ¿Ha sido limitada por algún tiempo en la historia? ¿Ya en este tiempo la gente no puede ser salva o todavía puede ser salva? La Biblia, hermanos, aclara estas preguntas. No. Y Pablo nos dice que es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien hemos encontrado la salvación. Dios ha dado el medio, Jesucristo glorioso, que nos ha concedido la salvación de nuestras almas. Amén. Ahora, es en Cristo. Esta carta, en el contexto de este capítulo 1, vemos que enfatiza Jesucristo como la razón de estas bendiciones que recibe el cristiano, estos beneficios. Aleluya, gloria Les a dice Dios. que son ahora ya santos y fieles en Cristo Jesús. Les dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, pero en Cristo. Les ha dicho que han sido ya elegidos desde la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo, pero en Cristo. Amén, aleluya. Que han sido adoptados hijos por Jesucristo, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y les ha dicho que han sido aceptados, han sido aceptos con todas sus faltas, con todos sus errores, para ser transformados, que tienen ya una redención y sus pecados han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, vamos a ver dos verdades gloriosas sobre nuestra salvación que exaltan la gloria de Dios en los capítulos que leímos. Amén. Una de estas verdades gloriosas es la voluntad de Dios hace posible nuestra salvación. Y la otra verdad gloriosa es que el Espíritu Santo, escuche, garantiza nuestra salvación. Así que veamos primero la voluntad de Dios que hace posible nuestra salvación. Amén. Para esto tenemos el versículo 11, que comienza con esta palabra que ha estado enfatizando en Él. Esto significa en Cristo. Es en Cristo, en Él, asimismo.
nosotros tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria al Señor. Dios hizo el cielo y la tierra según su voluntad. Ahora también Dios ha deseado salvarnos según su voluntad. Es importante mantener la atención en la frase en Él, porque se refiere a Cristo, hace énfasis en Cristo. Por eso decimos que la salvación tiene la exclusividad en Jesucristo solamente. La palabra herencia, Pablo se refiere a ser elegido, a ser destinados. Esta elección que es en Cristo y es por la voluntad de Dios. Más adelante él hace una oración en el versículo 18 y dice que él ora para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Primeramente los efesios, ellos tenían que conocer este mensaje y estaba orando Pablo para que sus ojos fueran alumbrados, los ojos de su entendimiento, para que ellos supieran cuál era esa esperanza de su vocación y cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ellos tenían que saber, tenían que comprender. Pablo está orando, enfatizando para que esta iglesia tuviera ese conocimiento pleno de la grandeza de Dios que les había dado en su salvación. Esa herencia solamente es para los cristianos, por eso dice en Él. No es un medio, sino es solamente el medio que Dios ha utilizado en Cristo, solo en Él. Eso no es para los malos. Noten, más adelante en el capítulo 5, versículo 5 de la misma carta, el apóstol Pablo le dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto solamente para los que creen en Él, en Jesucristo, que tuvieron esa suerte, que tuvieron esa herencia, que han sido predestinados, como ya estudiamos en los versículos anteriores. Han sido predestinados conforme al propósito, conforme al deseo del que hace todas las cosas según su voluntad. Qué hermosa es la voluntad de Dios, hermano. Solamente piense, solamente imagine, solamente medite en que la voluntad de Dios es que usted viva en el cielo eternamente. Aleluya, gloria a Dios. Con Cristo. Por eso él está orando en esta carta a los efesios y dice: quiero que Dios les alumbre. Amén. Quiero que ustedes lo vean. La salvación que Dios les ha dado. Thank you, Lord. Aleluya. Y esto en Cristo. ¿Está exaltando el nombre de Cristo, sí o no? ¿Está exaltando la gloria de Dios, sí o no? Señor Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que las pertenencias de un padre van directamente a su hijo. Automáticamente. Solo imagínense las pertenencias de los grandes millonarios de esta tierra. Sus hijos las obtienen por herencia. Bueno, el Señor, hermanos, nos ha dado una herencia a los que creemos en Él, la vida eterna y el reino celestial, porque nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso esa salvación es para los que han sido redimidos por Cristo, y esto es mediante la voluntad de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Él escribe en su carta y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, vean, es la misericordia de Dios. Su misericordia no es pequeña, su misericordia es grande, amén. Su misericordia es tan alta como están altos los cielos de la tierra, así está tan alta su misericordia. Por eso Pedro también bendice a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según esa bendita misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible. Esa es la diferencia. Una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vean que esta herencia no se acaba. Esta herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, dura por la eternidad de los siglos. Miren que la herencia que reciben aquí los hombres termina tarde o temprano. Tal vez vivan una vida de lujos, pero al final tienen que enfrentar la muerte. Más el Hijo de Dios, el cristiano. Noten, esta herencia la va usted a disfrutar por siempre. Aleluya, gloria. Por la eternidad. Thank you, Lord. Aleluya. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el propósito de Dios. Esa, hermanos, es su determinación. Esa es su voluntad. Ese es su deseo. Por eso, cuando Cristo en Getsemaní estaba orando, Él sufrió, pero dijo: no se haga mi voluntad, mejor que se haga Gracias, Señor. tu voluntad. Porque Él sabía, hermanos, la grande redención que Él estaba consiguiendo. Un pastor escribió y dijo que Pablo estaba anticipando lo que diría en el capítulo 3, versículo 6, cuando los gentiles iban a ser coherederos, porque aquí estamos hablando del pueblo judío. En el versículo 11 y 12 habla del pueblo judío. Pablo dice que nosotros tuvimos esa suerte. Está hablando nosotros. Está hablando primero del pueblo judío. Pero esta carta, recuerden que nos está revelando un misterio que ya hablamos, que los gentiles iban a ser coherederos. Amén. Y miembros del mismo cuerpo, miembros del cuerpo de Jesucristo, miembros de la iglesia de Dios, participantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Así que, hermanos, esto es para la alabanza de su gloria, Aleluya. para que la gloria de Dios sea exaltada, ensalzada, para que nosotros glorifiquemos a Dios, de cómo pensar que así como fue la voluntad de Dios escoger y bendecirnos a ese pueblo de Israel, lo bendijo, lo escogió, también ha sido su voluntad escogernos a nosotros Thank you, Lord. para su gloria y su honra. Y nosotros podemos alcanzar la salvación mediante Jesucristo, ahora formando un solo cuerpo, una nación entre toda la tierra. Bendito sea Dios. Es una verdad gloriosa, hermanos, que nos causa confianza, nos causa una plena confianza y una total confianza de que nuestra salvación ha sido el deseo de Dios. Solo imagínense, hermanos, que un rey con un grande palacio diga: mi deseo sería traer acá gente pobre para comer, para que disfrutaran de mi grande mansión, de mis grandes riquezas. Ese no es el deseo de los reyes de esta tierra, de los grandes poderosos. Meter pobres, inválidos, gente no educada, gente sin apellido importante. Ese no es el deseo de ellos. Pero vean que el deseo de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es que usted y yo andemos paseándonos por las calles de oro, por la eternidad, para que el nombre de Dios sea ensalzado, para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Y esto es muy personal, porque el Señor habla directamente a su alma, a usted. Yo quiero que tú estés conmigo viviendo por la eternidad. Así que esa es la voluntad de Dios, que hizo posible nuestra salvación. Por eso estamos agradecidos con Él. Pero no solamente, hermanos, la voluntad de Dios hace posible. Esta es una verdad gloriosa, pero hay otra verdad más gloriosa. Usted dirá: bueno, esto se oye demasiado bueno, hermano, pero el camino hacia la eternidad es muy difícil.
Noten, número 2, el Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a estar en el cielo. El Espíritu Santo es para eso. Se asegura, le asegura a usted que usted viva en el cielo por la eternidad. Vea el versículo 13. Pablo se dirige ahora a los gentiles. Primero está hablando de los judíos. Nosotros tuvimos esa suerte para que seamos nosotros para la alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperamos en Cristo, fuimos los primeros que esperamos en Cristo. Los judíos fueron los primeros que creyeron en Cristo, ¿cierto? Fueron los que primero recibieron el Espíritu Santo. Pero vean el glorioso versículo 13, en el cual ahora ya se dirige hacia la iglesia de Éfeso primero y hacia todos los gentiles, en el cual esperáis también vosotros, ustedes también, cuando el evangelio llegó a vosotros. Por eso Pablo, hermanos, predicó el evangelio a toda criatura, predicó el evangelio y dice, ustedes también son participantes de esta esperanza. ¿Y cómo, hermanos? Ustedes, los gentiles. Gloria a Dios. Ya no hay una distinción entre el judío y el gentil. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. Ya ahora ustedes también, como nosotros, tienen la misma esperanza, todo el pueblo gentil, los que estaban, como dice más adelante en el capítulo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos de los pactos, ajenos de las promesas, los que estaban lejos, los que eran llamados incircuncisión. Ahora dice Pablo, también vosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. También esperasteis en Cristo. ¿Y cuál fue el medio? Gloria al Señor. El medio fue oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Ven qué tan importante es esta palabra? Cuando esta palabra es oída, hermanos, por hombres pecadores, corazones duros, Dios los transforma y les da la misma esperanza. ¿Será Dios misericordioso, sí o no? Habiendo creído, ellos oyeron la palabra de verdad, oyeron ese evangelio de salvación y entonces creyeron y fueron también sellados los gentiles con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y saben qué hizo este Espíritu? Una garantía. Aquí, hermanos, por eso es importante oír la palabra, predicar la palabra, amar la palabra. Necesitamos oír esta palabra y creer en esta palabra. La fe es tan importante, pero dice en el capítulo 2, versículos 5 y 8, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Así que si nosotros queremos que alguien acá también sea salvo, necesita oír la palabra. Y necesitamos orar, Señor, como en el versículo 18, alúmbrale los ojos para que vean esta grande riqueza. ¿Cómo es posible que no puedan ver esta grande riqueza, Señor? Ábrele sus ojos, alúmbrale su entendimiento para que sepan esa esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Imagínate que usted tiene sus manos llenas de monedas de centavos, de pennies. Usted tiene sus manos llenas de pennies. Todos conocemos eso, ¿verdad? Amén. Y de repente ve usted un paquete de billetes de $100. ¿Qué va a hacer con esos pennies? Los va a aventar, va a correr hacia allá. Bueno, hermanos, así está la salvación y el reino celestial. La gente está llena de toda la inmundicia de este mundo y tan atraída, pero no está viendo la gloria de Dios. Amén, así es. Pero en cuanto la vea, a usted y a mí nos pasó, cuando vimos esa gloria, dejamos todo y abrazamos ese reino celestial. Porque es Cristo, hermanos, que nos da esa esperanza. Es tan hermoso. Por eso el apóstol Juan, ese texto que nadie se sabe, Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, todo el que crea, que no se pierda, sino que tenga esa vida. No es Dios de amor, hermano. Dios puede decir, tú no, tú ya te pasaste, tú tampoco, tú no me caes bien. No, Él dijo, hey, entre más pecador, mi gracia es más abundante porque te puedo perdonar más. Pero esto en oyendo la palabra. La historia dice, hermanos, de los judíos, ellos primero recibieron esta garantía, este Espíritu Santo. Dice el versículo 14, este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria de Dios. Amén, aleluya. Esto significa, hermanos, un pago, un anticipo. Estas arras es un pago, prometiendo que se va a dar otro pago, como un enganche. Como cuando usted va y da un pago por una casa, un carro, dice, aquí está, yo vengo y pago lo demás. Es una garantía. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo garantizándonos nuestra entrada al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Por Dios. eso el apóstol Pedro predicó a los judíos diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que a quien vosotros crucificáis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y dice, al oír esto, oyeron, ¿verdad? Amén. Oyeron la palabra, se compungieron de corazón, se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos, hermanos, para ser salvos? Aleluya, gloria a Y Dios. Pedro les dijo, pues arrepiéntanse y vengan a las aguas del bautismo, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente la promesa, sino es la garantía, hermano. Y luego Felipe, otro apóstol, fue a Samaria a predicar. Y dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesucristo, los samaritanos no se resistieron, sino que vinieron a la fe y se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Y la conversión de los gentiles en casa de Cornelio, en Hechos 10, Pedro también, otro sermón muy hermoso, predicó y dijo, como Dios ungió con Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba en él. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron y lo colgaron en un madero. Pero a este levantó Dios al tercer día Amén, aleluya. e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano. Dice, a nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es lo que dice Pedro. Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, dice, dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estábamos usted y yo, hermanos, en la lista. Todos los que creen reciben perdón de pecados por su nombre. Y mientras Pedro seguía hablando estas palabras, algo sucedió en casa de Cornelio. Gloria a Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese sermón. Gloria a Dios. Porque estaba sellándolos, estaba garantizándole la entrada al reino celestial. No solamente a los judíos, no solamente a los samaritanos, sino también a todo el pueblo gentil, a todo el que crea en Jesucristo. Aleluya. Entonces los judíos que eran fieles de la circuncisión se espantaron. ¿Cómo había? Y se quedaron atónitos que el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles, hermanos. Pero es porque Dios había dado esta promesa a Abraham, y esta carta nos da este misterio.
Entonces, hermanos, esta realidad, esta verdad, que el Espíritu Santo es una garantía para que nosotros entremos en el reino de Dios. Es una garantía que asegura nuestras almas, es el anticipo que garantiza un pago mayor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que vamos a estar en su reino. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Un pastor dijo, Pablo refleja aquí que en los creyentes su elección en la eternidad pasada, su perdón en el presente y su herencia completa en el futuro, pero en Cristo Jesús, hermano. Amén. Por eso Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, dijo, amados, ahorita somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, porque cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Lo vas a ver Gloria a Dios. cara a cara. Gloria al Señor. Como Moisés una vez lo deseó ver y no lo pudo ver, sino le dijo, ves mis espaldas de mi gloria. Pero ese día vamos a ver a Jesús, Aleluya. Gloria. como dice el canto, cara a cara. Espero verle. ¿Quién tiene esta esperanza, hermano? Se purifica en Dios, vivimos en santidad. Es en Cristo Jesús, hermanos, que tenemos esta redención. Amén. Pedro dijo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero hoy habéis alcanzado misericordia. Hermano, hoy tenemos la dicha de ser ese pueblo gentil. Al Señor no le importa dónde naciste, Aleluya. y no le importa si naciste en el 2000 o en el 1000. No le importa, hermanos, sino que lo que le importa es tu fe y que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y fue por su voluntad, y fue por su amor glorioso. Thank you, Jesus. Aleluya. Ahora en el capítulo 2, versículo 4, el Señor da por sentado que somos salvos, hermanos. Vean, dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ya nos dio vida con Cristo, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esto Aleluya. Gloria es increíble, hermano. Amén. Aleluya. Usted dirá, pero yo estoy sentado aquí en una banca de una iglesia. Sí, pero en la mente de Dios, usted ya, aquí está su lugar. Aleluya. Dios Gloria. dijo, ¿ese lugar de quién es? Pues de esa ancianita que está ahí, de ese hermanito que está ahí. Oye, pero él es un malvado, sí, pero tú espera y verás cuando oiga la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Ese asiento está listo para nosotros, hermano. Esa es estas realidades, hermano. ¿Cómo debemos vivir ahora nosotros en base a estas verdades eternas? Yo creo que debemos de estar con gozo, Amén. porque Dios ha sido la voluntad de Dios el darnos la salvación. Hoy debemos vivir piadosamente, sirviendo a Cristo, sabiendo que es su voluntad que hemos sido salvos y que Él ha garantizado nuestra salvación. Estaremos cantando junto con los millares, santo, 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 porque ha sido la voluntad de Dios. Esto no me desanima en el camino cristiano, al contrario, me anima a seguir bendiciendo hasta la muerte a aquel que murió por mis pecados en el monte Calvario y derramó su sangre por mí. Esto me anima a seguir viviendo día a día esta vida cristiana, aunque todo mundo se aleje, aunque todo mundo me desprecie. Yo sé que Dios es su voluntad y me garantiza que yo estaré en su reino eterno. Te pregunto, hermano, para culminar, Jesucristo. ¿estás viviendo conforme a esta realidad? ¿Tu vida se caracteriza por glorificar a Dios en tus acciones diarias? Esto no debe causar ninguna jactancia en nosotros, ninguna vanagloria personal, sino que dirijamos nuestra adoración a Dios que nos regaló esta salvación y que nos dice, ahí donde yo estoy, tú estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Que esto, hermano, sea para la gloria de Dios y para nuestra edificación. Gloria al Señor. Vamos a
culminar con una oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Oremos en el nombre de Jesucristo.